Alabe al Señor, hermano, con todo el corazón. Dele ese aplauso a Él. Aquí está el Señor esta noche en este lugar. Nosotros le rendimos homenaje a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres grande, porque eres todopoderoso, porque eres nuestro Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tenga la bondad de sentarse, amados hermanos. Leí en una enciclopedia de anécdotas que el nombre de canguro, los canguros son nativos de Australia. Aquí está el hermano Daniel y la esposa. Gracias a Dios por tenerlos por acá. Ellos vienen de Australia y en Australia el canguro es un animal muy común allá. Es decir, que los canguros supuestamente son nativos de Australia. Y leí en un libro de anécdotas que cuando llegaron los conquistadores a Australia, cogieron a un nativo de allá y se sorprendieron al ver el animal con patas traseras tan largas y unas patas delanteras tan cortas, cómo brincaba, cómo se fortalecía así como un luchador, cómo se defendía, cómo se apoyaba en su cola, con cara de perro y con orejas de vaca. Y ellos se sorprendieron, los conquistadores, y dijeron: ¿cómo se llama ese animal? Y el nativo indígena le contestó: canguro, canguro. Y él se fue, el conquistador se fue, los conquistadores que llegaron a conquistar se fueron a su tierra y dijeron: conocimos un animal tan raro allá, tiene cabeza de perro, patas traseras largas, se empuja, pelea con uno. ¿Y cómo se llama? Y los conquistadores dijeron: el nativo dijo que llamaba canguro, canguro. Pero resulta que cuando volvieron a la tierra, algunos de los que habían oído la anécdota, cuando volvieron allá a Australia, le dijeron a los nativos: queremos conocer un canguro. ¿Canguro? ¿Cómo así? Sí, es que nos dijeron que hay un animal aquí que se llama canguro. No, es que canguro quiere decir no sé. ¿Cómo se llama ese? No sé. Eso es lo que dice la anécdota que leí. No sé si sea verdadera la historia, pero fue una anécdota que me llamó la atención. Y vea, para que vea. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia y no conocemos a Dios? Nos preguntan por nuestro Dios y no, Él es bueno y Él es grande y pues Dios es una maravilla. Pues eso dice todo mundo de Dios. Amén. Eso dice todo mundo del Señor, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es misericordioso. Y es lo que le ocurrió a los discípulos. No se asombre de que de pronto lo compare o diga esto esta noche acá. Pero a los discípulos les ocurrió exactamente lo mismo. Cuando Jesús en el capítulo 14 de San Juan les dijo que iba a preparar un lugar para ellos o para la iglesia o para los que creyeran en Él en el cielo, y que él sabía el camino, que ellos sabían el camino, que ellos sabían un montón de cosas. Ellos se asombraron y dijeron: no, nosotros no sabemos cuál es el camino. Pero hombre, ¿cuánto hace que estoy andando con ustedes y me van a decir que yo soy el camino, la verdad y la vida? San Juan capítulo 14, al leerlo usted se da cuenta que los discípulos estaban un poco asombrados de lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces los discípulos le dicen: muéstrenos al Padre y nos basta. Como si hubiera desconcierto espiritual. Digo esto porque conocer a Dios nos da estabilidad espiritual. Amén. Cuando nosotros conocemos a Dios, tenemos estabilidad espiritual, madurez espiritual y un montón de cosas, que por eso es que el conocimiento de la doctrina es como, bueno, el hermano Eliseo Duarte decía que la doctrina en la iglesia es como la columna vertebral del cuerpo. Si no tuviéramos columna vertebral, nuestro cuerpo sería una masa de carne ahí sin forma. Pero es la columna vertebral la que sostiene el cuerpo, la que nos da forma, la que todo esto. Asimismo es la doctrina en la iglesia del Señor. Cuando no conocemos a Dios, estamos, hermano, en la olla. Cuando no conocemos a Dios, estamos mal. Entonces
los discípulos le dicen al Señor: muéstrenos al Padre, pues nosotros, usted el camino y la verdad, pues, y bueno, de pronto sí se vaya para el cielo, pero muéstrenos al Padre. Y el Señor les dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ¿cómo dice? Ha visto al Padre. Y ellos realmente se asombran, hermano, de esa revelación que están teniendo de parte de Dios en ese momento. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Es como si Felipe o muchos de nosotros dijéramos: ¿quién es Dios? Ah, canguro. ¿Canguro? Dios es un canguro, Dios es un animal. No, pues es que canguro quiere decir no sé. Entonces muchas veces hoy, en este tiempo peligroso, donde debemos de ser inteligentes espiritualmente hablando, la Biblia hace referencia a aquellas cosas que el Señor nos ha dado a conocer a nosotros, los de este tiempo y los de todo el tiempo. Pero yo diría que hoy nosotros debemos estar seguros de lo que conocemos del Señor. Amén. Deberíamos de estar completamente seguros de lo que conocemos del Señor. Por ejemplo, ¿qué conocemos del Señor? ¿Qué conocemos del Señor? Yo le pregunto a usted, ¿qué conoce del Señor? ¿Nada? Isaías 52:6 dice que Él nos dio a conocer su nombre. Amén. Isaías 52:6. La Biblia dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a esperar que usted lo busque. Isaías 52:6. Es un versículo bien conocido, porque no voy a tratar de confundirlos ni de meterle nuevas doctrinas. No, vamos a mirar qué conocemos de Dios. Isaías 52:6 dice el Señor: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Así que el nombre que hoy nosotros conocemos, el nombre de Jesús, escúcheme bien, el nombre de Jesús, ¿sí conocemos el nombre de Jesús? Dios mismo nos lo ha dado a conocer a nosotros. Y cuando nos damos cuenta de que lo que nosotros sabemos de Dios, que es su nombre, recuerde que cuando Dios se le aparece a Moisés, aterrado por esa revelación o por esa visión, le dice al Señor: y cuando me pregunten ¿quién me envió? ¿Qué voy a contestar yo? Y el Señor le dijo: yo soy, te ha enviado. Diles a ellos que el Eterno te ha enviado. Y Moisés se fue con la certeza de que el Eterno lo había mandado, pero eterno no es nombre. El apóstol Pablo declara con compasión, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Podemos deducir entonces que el Señor nos dio a conocer su nombre. A nosotros, cuando nos hablan de un Dios diferente, cuando nos hablan de un Dios trino o de un Dios dualista, nos damos cuenta que la gente está embolatadita con eso. Y nos sacan citas diciendo que es que el Señor dijo en Mateo 28:19 que fuéramos a predicar el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es verdad, la Biblia lo dice. Pero no dice en los nombres, la Biblia dice en el nombre. ¿En cuál nombre? ¿Por qué nosotros entendemos que Jesús es el nombre de Dios? ¿Por qué lo entendemos? Porque no nos lo reveló carne ni sangre, nos lo reveló el Espíritu de Dios, porque Dios quiere que usted y yo sepamos cuál es su nombre. Nosotros debemos de saber cómo se llama nuestro Dios. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Jesús. Y cuando invocamos ese nombre, hermano, entendiendo que ese es el nombre de nuestro Dios, hermano querido, créamelo, que en el infierno tiemblan. Los demonios tiemblan y se estremecen en el nombre del Señor Jesucristo.
Así que nosotros de parte de Dios tenemos la revelación del nombre, la revelación del nombre. ¿Qué más nos dio a conocer el Señor? Su inmenso amor. Dios nos ha demostrado o nos ha enseñado su inmenso amor para con nosotros. ¿Sí es verdad o no? ¿Usted cree que usted y yo merecíamos estar aquí? Si éramos pecadores todos, indignos, ni siquiera éramos pueblo de Dios, ni siquiera éramos judíos. Y si hablamos de distancia, estaríamos muy lejos de la presencia de Dios, lejísimos. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores. ¿Sí dice eso? No dice eso. No dice eso. San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice que Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mire lo que Dios nos ha dado a conocer, su inmenso amor. Romanos capítulo 5 versículo 8 es el que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, dice que somos salvos por gracia, por misericordia de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Y que nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, en otro tiempo que no éramos pueblo, en otro tiempo que no éramos nada, Dios por su gracia y por su misericordia nos acercó y ahora somos pueblo santo, nación escogida, real sacerdocio, pueblo especial para Dios, hermano querido, solo por su amor que nos ha demostrado muriendo en la cruz del Calvario. Creo que usted debe entender cuánto lo ama el Señor. Usted debe conocer el nombre de su Dios. Debe conocer que su Dios lo ama a usted. Y esto no nos lo ha revelado nadie, esto nos lo mostró Dios mismo a nosotros. La Biblia nos da a entender que Él muestra, que Él nos enseña a nosotros que Él es el único que nos puede salvar. Ni nuestras obras, ni nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad intelectual, o tal vez nuestra ignorancia, nada nos puede salvar. El único que nos puede salvar es Dios. Oseas capítulo 13, el profeta Oseas capítulo 13, ahí el antico de Daniel, el versículo 4, la Biblia declara: mas yo, Oseas capítulo 13 versículo 4 dice la Biblia: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y Zacarías capítulo 9 versículo 9, estoy cogiendo textos así que se me vinieron cuando estaba estudiando este sermón, porque hay muchísimos que nos dan a entender cómo Dios nos ha revelado su nombre, cómo Dios nos ha enseñado que nos ama y cómo Dios nos ha enseñado que no hay otro Salvador sino Él. Amén. Zacarías capítulo 9, el versículo 9, el profeta declara y dice: alégrate mucho, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está hablando que ese mismo que tiene un nombre que es sobre todo nombre, que ese mismo que nos ama, es el mismo que nos salva. ¿Quién montó o quién llegó a Jerusalén montado en un asno? El Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre es Jesús. Ese es el que nos salva. Y acabando de completar esta posición de qué es lo que Dios nos enseña, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, el versículo 11 y 12, declara la palabra del Señor. Esto es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros: su nombre, su amor y su salvación. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 11. Mire cómo dice, versículo 11: este Jesús
es la piedra aprobada, o la piedra reprobada más bien. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y como dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es el Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué Jesús? Porque ese es el nombre de nuestro Dios que nos ama. Aleluya, 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 aleluya. Alabe al Señor. Conocer a Dios, hermano querido, no es simplemente decir que Él es bueno y que Él es grande. No, tenemos que entender quién es Dios de verdad. Amén, amén. Al entender quién es Dios, al conocer quién es Dios, la palabra de Dios nos garantiza que al conocer a Dios, Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice que el conocimiento del Altísimo, mire lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, ¿qué dice? Es la inteligencia. Estamos hablando entonces de preocuparnos mucho por ser inteligentes espiritualmente. Y ser inteligentes espiritualmente, hermano, es conocer a Dios. Conocer a Dios. Amén. Cuando yo conozco a Dios, no peco. Cuando yo conozco a Dios, me mido mis palabras. Le estoy diciendo, soy inteligente y mido mis palabras para ir a hablar algo de otro. Cuando yo conozco a Dios, soy inteligente y sé qué es lo que a Dios, o más bien qué es lo que es de Dios, amén, y qué es de los hombres. Cuando yo conozco a Dios, hermano querido, me da ese conocimiento de Dios, me da sabiduría e inteligencia, amén, amén, amén. Entonces preocupémonos este 2025 por conocer a Dios, por conocer a Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice quiénes son los que no quieren conocer a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos, ¿cómo dice? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también hay un proverbio que dice que el insensato, aun cuando va caminando, muestra su necedad. Y es porque, hermano, cuando usted no quiere conocer a Dios, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a un lugar como este, ¿a qué cree usted que viene, hermano? Aquí venimos a alabar a Dios. Aquí venimos a honrar a nuestro Dios. Aquí venimos a darle todo lo que Él se merece. ¿Sabe por qué? Porque aquí conocemos qué es lo que hacemos en este lugar. Amén, amén, amén. Alabe al Señor. Son los insensatos, hermano querido. Son los insensatos, la gente que no es sensata. El insensato es aquel que no tiene cordura, que no piensa, que no reacciona, que quiere seguir viviendo en el pecado. El insensato es aquel que la Biblia lo llama necio. El necio no quiere conocer a Dios. ¿Sabe que el Evangelio de Juan en el capítulo 3, a partir del versículo, le voy a mostrar ya mismo, por qué el insensato no quiere conocer a Dios? San Juan capítulo 3. ¿Por qué el insensato no quiere conocer el amor de Dios? ¿Por qué no quiere conocer el nombre de Dios? ¿Por qué no se da cuenta que en el único que hay salvación es Dios? ¿Por qué? Bueno, aquí la Biblia declara el por qué. San Juan capítulo 3, mire lo que dice este versículo. Versículo 19. Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cómo dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz o el conocimiento de Dios. Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso el insensato no quiere conocer a Dios, no permite. Mire, hermano, yo recuerdo que cuando a uno lo regañaban los papás antiguamente, a uno le molestaba, y todavía, no era que antiguamente, todavía los papás regañan a los hijos y les molesta. Pero yo recuerdo una vez que mi mamá me regañó, y me regañó por algo que merecía un regaño. Antes merecía una pela. ¿Y sabe qué hice yo? Hice esto, ¿verdad? De así. ¿Y sabe cómo se oye así? Se oye entrecortado. Y cuando mi mamá me vio haciendo eso, me dio la pela que me merecía. No seas insensato, muchacho, me dijo. Y sabe, hermano querido, el insensato hace eso. Viene a la iglesia, sabe que hay un Dios, pero desprecia el conocimiento del Altísimo, porque cuando conocemos a Dios nos damos cuenta que con ese Dios tenemos que vivir correctamente y en santidad, porque es un Dios todopoderoso, hermano querido. Aleluya, aleluya, aleluya. Y como nos vamos volviendo insensatos, o como la gente se vuelve insensata, Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, y en el capítulo 1, el versículo 18, Pablo hace la comparación y dice que para los insensatos el conocimiento de Dios es locura. No, pero qué locura esto. ¿Cómo así que ustedes no beben? ¿Cómo así que ustedes viven en santidad? ¿Cómo así que ustedes no pecan? Eso no es posible. Para ellos es locura, porque no la pueden entender. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la eterna palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano querido. Así que el desconocimiento de Dios da insensatez o produce insensatez, pero el conocimiento de Dios da sabiduría y temor a un Dios verdadero y todopoderoso. Cuando conocemos a Jesucristo, hermano, nos damos cuenta de la gran riqueza que nosotros tenemos a disposición nuestra. Colosenses capítulo 2, Colosenses el capítulo 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Cuando conocemos a Dios, mire el montón de riquezas que se nos abren para que nosotros podamos vivir plenamente en ese conocimiento divino de Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que algunos lo dividen. Es que aquí la Biblia dice de Dios el Padre y de Cristo, pero cuando usted conoce a Dios, sabe que hay un solo Dios que es todopoderoso, y así le hablen de Dios el Padre y de Dios el Hijo, de que quien hablaba con él en la cruz. Cuando usted conoce a Dios, hermano querido, mire lo que dice: pleno conocimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, no en quiénes, sino en quién. ¿Por qué en quién? Porque Dios el Padre y el Cristo el que nos salvó son uno mismo, uno solo. Hermano, pero usted ¿qué está diciendo ahí? Jesús mismo lo dijo: yo y el Padre uno somos, no son dos, no son tres, no son cuatro, es un solo Dios verdadero, hermano querido. Mire lo que dice: en quien están escondidos, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Venga, no es que hay dos, es que mire lo que dice aquí. No. Hay un solo Dios que nos reveló su nombre, un solo Dios que nos ama y un solo Dios que es el único que puede salvarnos. ¿Cierto que sí? Dios da sabiduría, da conocimiento, da entendimiento, y aunque nosotros adquiramos todas esas riquezas, todo ese tesoro, y comprendamos la magnitud de nuestro Dios, sin embargo, nuestro Dios es, mire lo que dice el libro de Job. Job capítulo 26.
lo que nosotros podamos conocer de este Dios maravilloso. Conocemos su nombre, conocemos su salvación, conocemos su amor, ¿cierto que sí? Y eso ha transformado nuestra manera de vivir, hermanos, y nos da una certeza tan tremenda, hermano, de que nos vamos a ir para el cielo. Y aunque indaguemos y nos metamos en el conocimiento de Dios, Job capítulo 26, versículo 1, todo ese capítulo lo voy a leer, mírenlo, se lo voy a leer, y usted va a poner cuidado a lo que dice la Biblia. Job capítulo 26, es una tremenda declaración de Job. Job proclama la soberanía de Dios, y en medio de todos estos versículos, 14 versículos, dice que por más que nosotros conozcamos a Dios, su poder, su grandeza, su soberanía, su nombre, su amor, todo lo que compete a Dios, no alcanzamos a conocer nada de Él. Es decir, Él es insondable, hermanos. Mire cómo dice: respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Y está escribiendo a Dios. Él extiende del norte sobre vacío, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo los bordes, hermano, mire, son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que conocemos, su nombre, su salvación, su amor para con nosotros, es un leve susurro de lo que Él es, hermano querido. Y aunque entendiéramos todos los misterios y toda la ciencia, si supiéramos cómo funciona el universo, si entendiéramos, hermano, qué es la luz, y si entendiéramos, hermano, cuál inmenso es el amor de Dios, solamente estaríamos conociendo un poco de su grandeza, de su poder, de su bondad, de su soberanía, hermano querido. Y mire, lo que hoy conocemos a nosotros nos llena el alma de alegría, nos llena el alma de poder, nos llena el alma de esperanza, nos llena el alma y nos asombra. Decimos: wow, esto es mucho Dios el que tenemos. Y no conocemos sino su amor y su bondad para con nosotros. ¿Sabe, hermano, que a Dios le gusta que lo conozcamos? Es más, Él quiere que usted y yo lo conozcamos. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Mire lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Mire cómo dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Cuando conocemos a Dios, hermano, créamelo, que la vida nos cambia, la vida nos hace inteligentes, la vida se nos hace más sabrosa. ¿Cómo no? ¿Cierto que sí? Cuando conozco a Dios, soy libre. San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. Amén, amén. Cuando conocemos la verdad, nos santificamos más. San Juan 17:17, Jesús en su oración dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando conocemos al Señor, hermano querido, tendremos vida eterna. San Juan capítulo 17, el versículo número 3. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No es que Dios nos esté confundiendo acá, no es eso, hermano. Alguien me preguntó un día: venga, si ustedes tienen la razón, entonces Dios dejó el cielo solo. Y le dije: ¿cómo así? ¿Y cuál es el Dios suyo, pues? ¿Cómo es el Dios que usted cree o qué? Porque el Dios mío es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todas partes. No que está donde quiere, no, Dios está en todas partes, hermano querido. Y San Juan capítulo 3 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y sabe por qué Jesús dijo eso? Porque Él lo llena todo con su presencia, porque Él es Dios soberano, hermano querido. Amén, 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 amén. Y aún sin entender, este hombre me dijo: bueno, entonces, si Jesucristo es Dios, ¿dónde estaba Dios? Hermano, no conocer a Dios es una ignorancia muy grande. ¿Dónde estaba Dios entonces cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra? Y yo le voy a mostrar lo que dice en la Biblia. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Miren lo que dice en la Biblia: ¿dónde estaba Dios cuando Jesucristo estaba en la tierra? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 en adelante dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Escuche bien: a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Ay, ¿por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero no me ha dicho dónde estaba Dios cuando Cristo estaba en la tierra. Mire dónde estaba. Versículo 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, reconciliando al mundo con Él mismo. Porque no hay otro Dios, ni otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo es el verdadero Dios. Conocer a Dios nos da entonces vida eterna, hermano. Cuando conocemos a Dios, tenemos vida eterna. Cuando conocemos a Dios, tenemos la seguridad de que estamos en una fe verdadera. Oiga, tan tremenda una persona que me encontré estos días, hermano querido. Esa persona me hizo pensar esta frase: la información forma, pero la revelación transforma. Porque me puse a hablar con él y me dijo: ¿cierto que usted es el pastor de esa iglesia grandota que hay allá? Y yo: sí, yo soy el pastor de allá. ¿Por qué? Hombre, yo he querido ir allá, me dijo. Yo he querido ir allá porque uno ve la gente allá como tan distinta. En el lugar donde yo estoy, uno ve cosas que no son como bíblicas. Yo le digo: ¿usted qué está haciendo ahí? Mío, es que yo soy fiel. Yo le digo: ¿usted es fiel? ¿A quién? ¿A quién? No, es que yo llevo 15 años ahí, me da como pena irme de ahí. Y yo le dije esta frase, la información forma a la gente. Y hay gente en muchas iglesias donde han perdido su vida, hermanos, formados, pero no han sido transformados. Porque la información forma, pero la revelación transforma.
Es el poder del conocimiento del Altísimo que nos ha transformado nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de adorar, hermano querido. Así que conoce al Señor para que seas inteligente en este 2025. Tengan la bondad de estar en pie. Esto de conocer a Dios, hermano querido, eso no es para todo mundo. ¿Cómo así, pastor? Esto es para gente exclusiva. ¿Cómo así, pastor? Claro. Jesús estaba muy emocionado y dice estas palabras, alcanza a decir estas palabras, hermano querido. San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11. Jesús hace una invitación al ser humano a que lo conozca, a que lo conozca de verdad. Por eso, siéntase, hermano querido, yo no sé, pero yo no sé. O sea, ¿el orgullo es pecado? ¿Qué? No. Yo me siento orgulloso de ser cristiano, hermano, seguidor de mi Jesús. Yo me siento orgulloso de la doctrina que nosotros tenemos, hermano. Yo me siento privilegiado de que el Señor me haya revelado su nombre, porque esto no es para todo mundo, hermanos. La revelación transforma, y Jesús hace una invitación a toda la humanidad para no excluir a nadie. Él es Dios, Él es bueno. Y en el capítulo 11 de San Mateo, a partir del versículo 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, escuche lo que dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, estas revelaciones, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hoy usted y yo estamos aquí porque Él nos reveló su gracia, su bondad, su amor, su misericordia, y que Él es el único que puede salvar al ser humano. Por eso la invitación, hermano querido, esta noche es la invitación del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tal vez después de escuchar este breve mensaje tú digas: Jesús, muéstranos al Padre. Escucha lo que el Señor te dice: tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. Yo y el Padre uno somos. Oye, iglesia de Itagüí Central, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Conoce al Señor Jesús y serás inteligente. Oremos al Señor. Soberano Jesús, aquí estamos, Padre bueno. Es tu palabra, Señor. No es la doctrina de cualquier persona, es tu palabra, Señor, la que nos ha revelado esta grandeza tuya, Señor. Y es verdad, la información forma. Mucha gente con mucha información bíblica, con mucha información de diccionarios buenos y de algunos teólogos, pero la revelación transforma, Señor, para la gloria de tu nombre.
Y tú no nos has dado formación, nos has dado revelación, Padre Santo. Y es por eso que hoy te amamos y te bendecimos. Es por eso que hoy te honramos y te adoramos, Padre Santo. Bendice esta iglesia de Itagüí Central, Señor, que tu presencia no nos falte nunca. Que tu palabra sea moviendo nuestro ser, Padre Santo. Y estando dispuestos así, Padre bueno, para cuando vengas, Señor, estar listos para irnos contigo, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Padre bueno. Santo eres tú para siempre. A ese Dios único, a ese Dios maravilloso de esta iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Amados, este culto ha terminado. Que la paz de Dios esté con todos. Salúdese, no se vayan sin saludarse, hermano querido. Acuérdese que el Señor quiere que lo conozcamos y lo entendamos.